Es conocido que el ejército británico es uno de los más avanzados en operaciones especiales en la actualidad. Un verdadero pionero. Han liderado el camino desde la Segunda Guerra Mundial con la creación del élite LRDG, el grupo de desierto de largo alcance que precedió al moderno SAS, o Servicio Aéreo Especial, y se especializó en vigilancia, recolección de inteligencia, infiltración y extracción de otras unidades especiales. Desde la creación del LRDG, el ejército británico ha desarrollado todo tipo de técnicas y procedimientos que ahora se utilizan en todo el mundo. Las más notables de estas unidades especiales son el SAS-SBS Servicio Especial de Botes y el SRR Regimiento Especial de Reconocimiento. Este último fue el último en establecerse en 2005. El SAS y SBS suelen contrarrestar el terrorismo y resolver situaciones de rehenes. Se les compara con la Fuerza Delta y el equipo Sea, Air and Land 6 de Estados Unidos, colaborando estrechamente con sus pares británicos. El SRR está diseñado para recolectar información, especializándose en la preparación operativa del campo de batalla. Pese a la alta capacitación de estos miembros, hay un grupo del SAS aún más especializado. Estos individuos pertenecen a una unidad conocida como E-Squadron, aunque también se les conoce por llamarla el Incremento. Se cree que este grupo secreto y altamente clasificado participa en numerosas tareas para las operaciones del MI6 en el extranjero, incluyendo actuar como guardaespaldas, extraer activos, realizar vigilancia y apoyar operaciones encubiertas en lugares como Rusia y Corea del Norte. Se conoce que todos en E-Squadron trabajan encubiertos, usando alias e historias ficticias. Un exoficial del MI6, Richard Tomlinson, nacido en Nueva Zelanda, escribió un libro a finales de los años 90 sobre sus experiencias con el Servicio Secreto Británico. Detalló varias operaciones que el MI6 había orquestado, y los oficiales que trabajaban dentro del MI6 tenían licencia para matar. El jefe del Servicio Secreto confirmó esto más tarde en una audiencia pública. De hecho, se había comparado específicamente al Escuadrón E con James Bond. En una sección específica de su libro, Tomlinson detalla que para calificar para el incremento, se debe servir un cierto tiempo con el MI6. Cita, el personal de SAS y SBS debe haber servido al menos 5 años y haber alcanzado el rango de sargento. Son investigados en seguridad por el MI6 y se les da un breve curso de inducción sobre la función y los objetivos del servicio. Si aún no saben vigilancia, toman un curso de 3 semanas en el fuerte. De regreso en Hereford y Poole, perfeccionan sus habilidades militares. Adquieren conocimientos en el uso de explosivos improvisados, técnicas de sabotaje, protección avanzada a VIPs, organización de guerra de guerrillas, así como técnicas de inserción avanzadas, como paracaidismo de alta altitud, desde aviones comerciales y desembarcos secretos desde submarinos. Se requieren calificaciones civiles avanzadas. Varios del incremento SBS tienen boletos de capitanes comerciales como alias, permitiéndoles alquilar legalmente, por ejemplo, un arrastrero de pesca. También se sabe que los reclutadores del Escuadrón E eligen una amplia variedad de individuos para llenar vacantes, contratando de países como Fiji, Malta y Jamaica, así como ciudadanos británicos de India, Yemen y Nigeria, por nombrar algunos. Además, se recluta regularmente a mujeres para estos puestos, quienes deben adaptarse fácilmente en cualquier lugar, según una fuente que declaró a The Sun que las mujeres suelen ser las mejores en este tipo de trabajo. Siempre parece sospechoso si aparece un grupo de tipos. Aún no tenemos una Bond femenina en cine, pero ya existen en la realidad. Un exoficial de MI6 e Increment, convertido en autor, Matthew Dunn, agregó, cita, MI6 no es algún club elitista. El oficial debe interactuar con cualquier persona. No puedes tener gente que solo ha estado en clubes de caballeros. No es como entrar a la caballería real. Mientras tanto, un exoficial anónimo del Escuadrón E le dijo a los medios, citando, nos movíamos de un país a otro con diferentes pasaportes, siempre de civil, siempre en el extranjero. Estaba ocupado, parecía James Bond. Usa tu imaginación. Si los integrantes del MI6 pueden gestionar un ambiente exigente y realizar varios despliegues en el exterior, pueden aspirar a un lugar en el Escuadrón E. Pero no solo se trata de acción y contraterrorismo. Deben poder trabajar solos y ejecutar tareas discretas, como la preparación de trabajo. Si son seleccionados para la evaluación, los oficiales enfrentan más pruebas, incluyendo un curso de entrenamiento exigente que requiere habilidades en recopilación de inteligencia, no solo manejo de armas. Un exmiembro del SBS le dijo a Business Insider, cita, no sabes mucho sobre ellos. Existe un velo de misterio, los chicos que llegan allí simplemente se esfuman.
Pero en realidad, eso ocurre tanto en el regimiento como en mi antigua unidad y en el CRR. Chicos con los que podrías ser buenos amigos se van a una asignación y no sabrás dónde están o qué están haciendo. Es estándar y parte del deber. Sin embargo, el ex miembro agregó que el secreto estaba en un nivel completamente diferente con E-Squadrant en comparación con otras unidades. El ex miembro anónimo de E-Squadrant, que mencionamos anteriormente, también señaló que el Mi-5 y el Mi-6 siempre se están, citando, distanciando de James Bond. Los espías no son realmente como James Bond. Son cerebritos. Dales una pistola, no sabrían qué hacer con ella. El Escuadrón E no solo resuelve el problema, sino que hace mucho más. Aunque se dice que son lo más cercano que tiene el Mi-6 a James Bond, y existe una licencia para matar, exmiembros han argumentado que esta licencia solo se aplica dentro de lo razonable, afirmando, el Escuadrón E son personas militares. Tienen reglas de compromiso. ¿Es una licencia para matar? Ciertamente no es carta blanca. La condición de soldado a veces implica la necesidad de quitar una vida. Todos están capacitados para usar fuerza letal. Matthew Dunn comentó sobre su tiempo con el incremento, cita, fui entrenado en combate cuerpo a cuerpo y sin armas. Era bueno y lo disfrutaba. Sí, hay un elemento de James Bond. No había relojes que quemaran paredes, pero una carta con explosivos podía volar una puerta. Dunn recordó que su primer encargo fue en una unidad enfocada en estados rebeldes, donde siempre se facilitaba el ingreso laboral a los oficiales. Iniciaron con tareas no letales, siguiendo a colegas experimentados, antes de finalmente avanzar a misiones más arriesgadas y complejas. Finalmente, se convirtió en manejador de unos 20 agentes, los cuales habrían sido torturados y asesinados si fueran expuestos. Como oficial de inteligencia, estás ahí para escuchar a un agente, para que revele sus secretos, y luego salir silenciosamente del país y regresar a Londres sin todas las armas y la gloria. Se ignora ampliamente en la ficción popular el estrecho vínculo entre un oficial y sus agentes. Consideraba a mis agentes como familia. En su biografía web, Dunn mencionó que fue capacitado en recopilación de inteligencia y acción directa, incluyendo dirección e interrogatorio de agentes, despliegues de cobertura, armas, explosivos, combate militar, vigilancia, conducción avanzada, técnicas de infiltración y exfiltración, y comunicaciones encubiertas. Indica también que realizó cerca de 70 misiones exitosas con el Mi-6 e incluso obtuvo una condecoración personal tras finalizar una misión que aparentemente resolvió un incidente internacional. Las distinciones en el Mi-6 son muy poco comunes. Una cualidad crucial que los reclutadores buscan para el Escuadrón E es la habilidad de pasar desapercibido, facilitando así la realización de trabajos encubiertos, mientras que muchos miembros reclutados pueden pasar por extranjeros y hablar varios otros idiomas. Dunn no fue de los que fingen ser de otra nacionalidad. Puedes mantener un acento por poco más de una hora, pero después de 4 horas, se va. Recordó haber viajado bajo 12 alias diferentes en un momento. A menudo estaba solo y dependía solo de sí mismo, y afirmó que la soledad era una de las partes más difíciles de toda la operación. Cita, la soledad, el aislamiento, es lo real. En el momento en que subes al avión, estás solo. Estás tratando con individuos complejos, con agendas propias. Siempre te preguntas, ¿es una trampa? Mientras tanto, Colin Armstrong, miembro de Bravo 20, una unidad SAS desplegada en Irak durante la Guerra del Golfo, y quien, junto con sus hombres, quedó varado en el desierto tras una falla en los dispositivos de comunicación, señaló que el nivel de habilidad requerido por los miembros del Escuadrón E era, cito, asombroso incluso para los estándares de SAS. El nombre de Armstrong y su unidad, Bravo 20, puede sonarte, pues ya cubrimos su historia en un video anterior. Discutiendo el Escuadrón E con The Sun, añadió, las tropas del Escuadrón E fueron de los primeros soldados británicos desplegados en Afganistán, previo a la invasión estadounidense de 2001. Fueron enviados para acompañar a un oficial del Mi-6 que buscaba hablar con tribus anti-talibán. Más tarde, en 2011, se supo que la unidad también estuvo involucrada en el derrocamiento del dictador libio Muammar Gaddafi. En 2011, fue una de las escasas operaciones donde el Escuadrón E estaba involucrado. La unidad fue enviada a Libia junto con otros miembros del Mi-6, pero supuestamente fue traicionada por los contactos con los que planeaban encontrarse.
Informes señalan que, a pesar de estar bien armados, el escuadrón se abstuvo de disparar porque el Mi-6 buscaba reclutar a los revolucionarios, temiendo que disparar pudiera alejarlos. En cambio, la unidad se permitió ser detenida. Fueron detenidos en Benghazi hasta que el embajador británico intervino y fueron liberados. Stephen Mitchell, también conocido por su seudónimo Andy McNabb, es otro exmiembro de la unidad. Quizás reconozcas su nombre. Fue el oficial al mando de Bravo 20 y publicó un libro sobre el incidente poco después de regresar de Irak. Mitchell fue miembro del Escuadrón E durante 3 años en la década de 1990, conocido entonces como el ala de guerra revolucionaria del SAS. Mitchell recordó, cita, «Había tal variedad loca de operaciones en las que te metías. Era lo que el servicio de inteligencia necesitaba. A veces ibas armado, pero otras no, ya que no podías llevar armas a todos lados. A veces al llegar allí recogías las armas. A veces trabajabas con los espías. A veces los anticipabas». Mitchell señaló que había sido elegido en parte debido a su historial de operaciones encubiertas, varias de las cuales se habían llevado a cabo en Irlanda del Norte. También había participado en una operación con el SAS y una con un regimiento de reconocimiento especial que, en aquel entonces, se llamaba 14 Inteligencia. Mitchell respaldó lo que otra fuente anónima ya había dicho, que el Mi-6 no era nada como lo que hacía James Bond, pero que el Escuadrón E sí lo era. Matthew Dunn señala que el Mi-6 enfrenta dificultades recientes debido a desafíos éticos, como la colaboración con posibles usuarios de tortura. Él declaró, cita, «El problema de colaborar con personas que pueden usar tortura ha hecho el trabajo de los oficiales del Mi-6 muy difícil. El servicio sostiene que la tortura en gran medida no funciona porque la persona te dice lo que quieres escuchar. Si un oficial estuviera en esa situación, donde pudiera oír o ver tortura, esperaría que se retirara y lo reportara. No practicamos tortura y debemos preservar estos valores fuera del país». Claro, es duro para el oficial de campo. Existen momentos en que tu moral se desafía al máximo, pero debes mantenerte digno. No obstante, en 2021, el Escuadrón E y el Ministerio de Defensa británico vivieron un revés cuando un correo con promociones de oficiales, incluso los de unidades de misiones especiales, se envió por error a todo el gobierno. Entre la larga lista de nombres, se incluyeron miembros del SAS, SBS, SRR y Grupo de Apoyo de Fuerzas Especiales, así como miembros del Escuadrón E. Los detalles de más de 70 oficiales en operaciones especiales fueron liberados en la hoja de cálculo de 1.200 nombres, con algunos de esos nombres vinculados a 22 Sasesken. Esta es la primera evidencia escrita de la existencia de la unidad. El mal manejo de este documento pudo causar problemas a los encubiertos. Es posible que muchos oficiales fueran retirados de acción y apartados de futuras operaciones después de la exposición de sus identidades. No obstante, debido al secretismo de la unidad, es difícil conocer con certeza las consecuencias. Es notable que incluso los que dejan el Mi-6 voluntariamente y en buenos términos pueden ser perseguidos por lo vivido trabajando para el gobierno. En 2001, Matthew Dunn dejó el Mi-6 para poder concentrarse en criar una familia. En 2008, él y su esposa se divorciaron y él continuó cuidando a sus 2 hijos pequeños. Durante su entrevista con The Telegraph en 2011, poco después del lanzamiento de su primer libro, Spartan habló de lo difícil que había sido para él volver a la vida civil normal, declarando, «Me ha llevado unos 10 años adaptarme a la salida. No es como un soldado que regresa del frente. El SAS todavía está a tu alrededor, pero ya no estás en él. Vas a un restaurante y hay ciertos hábitos, revisando las entradas y salidas, el espaciado de las mesas. Aún pienso así, no siempre por paranoia, sino porque sucede. Luego descubro que no necesito ser así.